Los distritos especiales vinieron a oponerse a los distritos municipales. En relación con la constitución anterior, cuando estos aparecieron, se dieron muchos distritos especiales que durante la ley cuarta de 1913 se dispuso que los municipios también vendrían a ser distritos especiales. Dentro de los distritos especiales que se dieron bajo la constitución anterior, que aún se están manejando, son los distritos turístico y cultural de Cartagena bajo el acto legislativo primero de 1987 y el distrito turístico y cultural histórico de Santa Marta, que se dio en 1889. De igual manera, después de que se confirmó la Constitución de 1991, se dieron varios distritos especiales que todavía no se han modificado o que todavía se mantienen. Dentro de esos están el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y el Distrito Especial Industrial Portuario Biodiverso Ecoturístico de Buenaventura y Tumaco. Son muy importantes porque estos ayudaron para el comercio de nuestro país y aumenta nuestra economía como tal. En cuanto a la administración de los distritos especiales, tenemos varias categorías y dentro de esta administración están los consejos distritales, que según el artículo 260 de la Constitución Política, los eligen los ciudadanos por un periodo de 4 años, al igual que los miembros de las juntas locales. Se puede decir que para estas personas también hay unas leyes que dentro de la Constitución, como el artículo 134 y 261 de la Constitución, están marcados que su reemplazo tiene que ser por intermedio de los candidatos que, de acuerdo a la lista que ellos mostraron, de acuerdo a los votos, sea votación cerrada o preferente. Se dice también que hay unas faltas absolutas que dan a un reemplazo para todos los concejales, que son la muerte, la incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo, la declaración de nulidad de la elección, renuncia justificada aceptada por la respectiva corporación, sanción disciplinaria constante de destitución y pérdida de investidura. Este último lo encontramos en el inciso séptimo del artículo 109 de la Constitución. En cuanto a las incompatibilidades para acceder a ser concejal de distrito o tener ciertas pautas o límites para poder ejercer el cargo, se tiene que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 291 de la Constitución y 292, donde el primero nos muestra cuáles son los territorios que podrían aceptar el cargo en alguna administración pública, y si no aceptan a esto vendrían a ser como una pérdida de investidura. De igual manera, el artículo 292 de la Constitución nos dice que nos habla sobre todo lo relacionado a lo que los parientes, encargo a los parientes familiares, o sea, que los parientes no pueden participar en la administración de los distritos siempre y cuando tengan un grado de consanguinidad y lo que esto lo determina la ley. En cuanto al quórum, hay dos tipos de quórum, el decisorio y el deliberatorio. En cuanto al quórum que maneja los consejos distritales, sus comisiones se conforman con la asistencia de no menor de una cuarta parte de sus miembros, en tanto que el quórum decisorio requiere de la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación, salvo que la Constitución determine otra cosa. Esto lo encontramos en el artículo 148, aunque en el momento se dice que también lo podemos constatar en el artículo 145. Es importante tener en cuenta aquí que el quórum en cuanto a su decisión se debe tomar con la asistencia de la mayoría de ellos, y también que el voto
En cuanto a los alcaldes distritales, esto quiere decir, la segunda parte de la administración que le hemos marcado, que es, según lo dispuesto en el artículo 260 de la Constitución, los alcaldes distritales son igualmente elegidos por los ciudadanos y tienen el mismo periodo que los concejales, salvo que los alcaldes no son reelegibles para el periodo siguiente. Es decir, que las personas que se quieran hacer como alcaldes tienen que terminar su periodo y no pueden decir voy a continuar una reelección, sino que tienen que terminar ese lapso y dado el caso después de un periodo que otra persona lo ejerza, puede volver a postularse. Tiene como causal de pérdida de investidura del cargo la prevista en el inciso sexto del artículo 109 de la Constitución para todos los servidores públicos de elección popular, no solo para los alcaldes, sino que para todos los concejales, tanto distritales, contralores, porque son de elección popular. Las funciones de estos alcaldes en términos generales son las mismas que los de los alcaldes municipales. Tenemos que tener en cuenta el artículo 296 de la Constitución, porque ahí nos marca cuáles son las funciones que ellos ejercen como tal dentro de su periodo. Las contralorías distritales. Corresponde a los concejales distritales como tal organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal. Igualmente les corresponde elegir contralor con periodo igual que el alcalde. Las ternas integradas con dos candidatos presentan por el Tribunal Superior Distrito Judicial y otra le corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No puede ser elegido para el periodo inmediato. Como decíamos, los controladores no pueden ser elegidos al igual que los alcaldes porque ellos tienen unas funciones y unas inhabilidades como tal que se deben manejar durante su periodo y pues sería causal de investidura si, por ejemplo, sería estar entre sus inhabilidades futuras, pertenecer o sea, tratar de acceder a la Contraloría, a una reelección como tal. Cuando decimos que las entidades técnicas tienen dotadas de autonomía administrativa, es porque las contralorías como tal manejan una autonomía en cuanto a sus decisiones, porque los concejales los concejales distritales los eligen, pero ellos manejan dentro de su rama todo lo relacionado a sus funciones, sin intermediarios. Los requisitos para ser contralor es ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años, acreditar título universitario y demás calidades que establezca la ley. Eso lo encontramos en el inciso séptimo dentro del artículo ya mencionado. En cuanto a los bienes e ingresos de los distritos, los bienes de los distritos son de su propiedad exclusiva, gozan de las mismas garantías que tiene la propiedad de los particulares. En el artículo 362 de la Constitución se dice que los particulares tienen un régimen como tal muy similar a los bienes que pueden acceder a los distritos, a los consejos distritales, porque ninguna persona puede manipular su capital, no puede llegar, por ejemplo, a decir todas sus regalías todas las regalías que le llegan a los distritos, puede decirse que esas personas los van a acaparar. Entonces ellos tienen, es que como los particulares unos bienes privados y que solamente los pueden manejar los distritos especiales y no el Estado como tal, prácticamente. Los tributos de propiedad de los distritos, la ley no puede conceder excepciones ni tratamientos preferenciales. Tampoco pueden imponer recargos sobre sus impuestos, salvo contribución de valorización que imponga otras entidades. O sea, es decir que si las excepciones ni tratamientos preferenciales, porque al decir que ellos tienen
va a caracterizar por eso, por la equidad, la eficiencia y la progresividad. En el artículo 356 constitucional preceptúa que los distritos tienen las mismas competencias que los municipios y que los departamentos para efectos de distribución del sistema general de participación que establece la ley. Los distritos en cuyo territorio adelanta exploraciones de recursos naturales tienen ingresos por concepto de recursos de capital, como son los provenientes de los empréstitos internos y externos. Es importante decir que las regalías que a los distritos especiales les llegan no solo es de capital, sino como fondo, y cuando hay un recurso natural dentro de estos distritos especiales, lo deben manejar, y todas las regalías que le llegan al distrito especial lo debe manejar como tal el distrito especial. Las limitaciones de los distritos especiales. La facultad para gravar la propiedad inmueble. Esto quiere decir que solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Porque pues como tal los municipios tienen unas limitaciones, pero también tienen unas atribuciones especiales, y como tal esta es una facultad para ellos. La no facultad para tomar parte del área metropolitana. C. La no facultad para tomar parte de su providencia. D. La carencia de atribución de los departamentos para pasar intermediarios con respecto a los distritos. E. La no facultad para regular en concurrencia con el Departamento de Deporte, Educación y Salud. Este es importante porque para todos los distritos tienen una facultad y una regalía especial. Ellos tienen que empezar a distribuir todo esto para el bien de la comunidad, tanto en educación, en cultura, deporte y salud. Porque si una persona como tal a cargo de los distritos especiales no contribuye a estos, pues simplemente no le va a acceder o no le va a brindar a la comunidad un bienestar. Y por último está la no protección constitucional de sus impuestos. Indígenas. No hay una denominación exacta en nuestra Constitución, y es importante que se establezca una distinción entre comunidades, pueblos, territorios indígenas y todo lo que conlleve a ello, porque dentro de nuestra Constitución está marcado en diferentes artículos que la distinción, por ejemplo, en el artículo 221 y 349 están marcados ciertos artículos que marcan una distinción como tal entre territorios indígenas y entre comunidades indígenas. No hay una denominación exacta en nuestra Constitución, aunque reconoce la existencia en nuestro territorio de comunidades, pueblos, territorios o resguardos indígenas cuyos asentamientos son inmemorables porque vienen desde antes de la conquista española. Cuando decimos, como les estoy diciendo, hay una distinción enorme dentro de nuestra Constitución en cuanto a los territorios indígenas. Por eso decimos que es importante marcar esta distinción entre los dos. Como decimos, los indígenas en nuestra Constitución y en nuestro departamento tienen un trato especial, y ellos tienen unos privilegios y unos derechos como tal marcados que son diferentes a los de la población como tal, porque ellos son comunidades especiales. El primero es derecho al respeto y a la protección de la identidad de etnias y de su etnia y cultura. El segundo, derecho a la igualdad de dignidad de su cultura con otras culturas que conviven en el país. Reconocimiento de los derechos especiales que tengan sobre las riquezas arqueológicas de los territorios donde se encuentran establecidos, donde se encuentran asentados. Derecho a la conservación de sus lenguas y dialectos. Esto es muy importante porque decimos que en nuestro país
las lenguas de nuestros indígenas se están perdiendo y vemos que hay muchas lenguas y dialectos que se manejan que nosotros no conocemos y que ellos tienen derecho como cultura a manejar sus dialectos y a estudiar y que su educación se manifieste dentro de su dialecto. Derecho a que se consideren colombianos por adopción si hay reciprocidad de los indígenas que comparten terrenos fronterizos. Como se dice en nuestra Constitución, hay varias formas de adopción o varias formas de considerarse colombiano, por nacimiento o por adopción. Y entonces estos indígenas, al pertenecer a territorios fronterizos, pueden acceder a formar parte de Colombia, al ser considerados colombianos. Derecho a gobernarse conforme a sus costumbres y usos y derecho a elegir los senadores en circunscripción especial nacional. Es importante porque si ellos no tienen una participación como tal en el Estado, siempre se les va a vulnerar sus derechos y no se les va a garantizar nada. La creación de los territorios indígenas debe hacerse con sujeción lo que disponga la ley orgánica y de ordenamiento territorial en el artículo 329 de la Carta, y deberá tenerse en cuenta dos cosas importantes. El gobierno nacional debe hacer la legislación de las entidades territoriales indígenas con participación de los representantes de las comunidades indígenas. Y el segundo punto es que se requiere concepto previo de la Comisión de Ordenamiento Territorial y no exista y si no existe corresponde a la ley de seguir las relaciones y coordinaciones de estas entidades. O sea, pues como tal decimos que las leyes no están aprobadas para ciertas cosas, entonces que si no están aprobadas estas leyes como tal que defiendan los requerimientos que tienen las comunidades indígenas como tal, pueden ser sus problemas, entonces van a acceder a la Constitución o a otras entidades o porque que el Estado mismo ha creado para que se coordinen estas cosas. El gobierno de los territorios indígenas. La Constitución determina el gobierno, la administración, la jurisdicción de los territorios indígenas antes de que estos estén constituidos como entidades territoriales. Se dice que con la Constitución del 91 se han dado diferentes criterios, porque antes no se vulneraban mucho los derechos y no se permitía que las mujeres o no se permitía que muchos participaran, porque antes era muy conservador. Pero ahora con la creación de la Constitución del 91 se dieron más libertades, como la participación de la mujer, se dieron varias cosas importantes para nuestro país, y dentro de estas se dieron la protección de los territorios y de los pueblos indígenas y pues las personas menos favorecidas como tal. Existen para defender como órganos de territorio de gobierno las autoridades gubernamentales y administrativas indígenas. Dentro del marco de la Constitución y las leyes, los territorios indígenas deben estar gobernados por los consejos indígenas conformados y reglamentados según uso y costumbre de la respectiva comunidad indígena. O sea, todos ellos deben de ser, no deben ser obligados a que manejen un tipo de lengua, que aprendan otro idioma o dialecto, sino que a ellos se les debe respetar su autoridad que tienen como dentro de un Estado, y debe ser su administración de acuerdo a lo que establece la ley y de acuerdo a lo que pues ellos tengan como costumbre o manejen como uso dentro de sus leyes como territorios indígenas. Sus funciones del Consejo Indígena son 8. Conforme lo dispuesto en el artículo 330, se puede decir que dentro de estos hay muchos más
deben dentro de su población mantener mantener o conservar los bosques y toda la naturaleza que lo rodea, los ríos, porque no puede llegar a destruir lo que en nuestro planeta es vital. Y la jurisdicción, como segundo punto, está la jurisdicción especial indígena, que de acuerdo al artículo 246, las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial. Por eso hemos dicho que ellos tienen una jurisdicción especial, la jurisdicción especial indígena, porque ellos pueden manejar sus propios castigos, no de acuerdo a lo que la ley diga, sino que de acuerdo a su ordenamiento ellos tienen la atribución de castigar a una persona de acuerdo a sus costumbres y de acuerdo a lo que ellos manifiestan. Y los bienes y las rentas de los territorios, se dice que en primer punto están los bienes de territorios indígenas y en segundo los ingresos y recursos de los territorios indígenas. En cuanto a esto, vemos que en el artículo 329, inciso segundo, los resguardos indígenas son propiedad colectiva y no enajenables. En cuanto a los bienes que pueden tener en territorios indígenas, entidades territoriales estos serán los de su propiedad exclusiva y gozarán de las mismas garantías que la propiedad particular, al tenor de lo dispuesto en el artículo 362 constitucional. Y lo último, los territorios indígenas, entidades territoriales, también tendrán ingresos tributarios y no tributarios como los demás entidades territoriales. Para no marcar como entidades territoriales o atribuciones o ingresos tributarios, vamos a marcar los no tributarios. Los ingresos no tributarios son ingresos provenientes del Sistema General de Participación de los Departamentos, ingresos por regalías, ingresos provenientes del Fondo Nacional de Regalías, ingresos por recursos capital. Todos estos recursos y todos sus ingresos pertenecen no solo a los distritos especiales, a los de la Contraloría y pues a los territorios indígenas. Todos ellos manejan el mismo tipo de ingresos no tributarios. Creo que se acabó.